Bienvenidos a un módulo más sobre el CCNA, conmutación, enrutamiento, wireless essential, del CCNA versión 7. En esta ocasión voy a comentarles acerca del módulo 3 que está relacionado con las VLAN. Entonces vamos a empezar por una descripción general acerca de las VLAN. Originalmente, el proceso de segmentación de las redes se desarrollaba de acuerdo a la ubicación física donde se encontraban los dispositivos. Así teníamos que podíamos tener una red para el primer piso, otra red para el segundo piso y otra red para el tercer piso. Con la inclusión o la segmentación de redes mediante el uso de equipos de conmutación o switches, el proceso de segmentación cambió. En vez de tener un proceso de segmentación de acuerdo a la posición física de los usuarios, se puede desarrollar un proceso de segmentación basado en las funcionalidades que desarrollan los usuarios a través de la red. De esta manera, mediante la segmentación de las VLAN, podemos tener conexiones lógicas con equipos que desempeñan una función similar dentro de la operatividad de una red, de una organización o de una empresa. Entonces, desde ese punto podemos ver que las VLAN pueden desarrollar el proceso de segmentación y los usuarios no tienen que estar en una ubicación física en particular. De esta manera podemos ver que tenemos usuarios de la VLAN IT en cada uno de los 3 pisos del edificio. Podemos ver también que para la VLAN 3, que es de recursos humanos, también tenemos distribuidos usuarios en los diferentes pisos. Porque la segmentación ya no depende de la ubicación física de los usuarios, sino que puede hacerse una mejor agrupación de usuarios por funcionalidades. Entonces, la colocación de los dispositivos en varias VLAN tiene las siguientes características. Proporciona segmentación de los diversos grupos de dispositivos en los mismos conmutadores. O sea que en un solo switch podríamos tener usuarios de diferentes funcionalidades. Usuarios de recursos humanos, usuarios de informática, usuarios de venta, usuarios de publicidad. Aunque comparten los mismos conmutadores, pueden estar en redes diferentes. Entonces las VLAN proporcionan a una organización un manejo más óptimo de los diferentes usuarios que están distribuidos a través de la red. Otra parte importante que se obtiene con las VLAN es que se puede desarrollar aislamiento de grupos de difusiones, multidifusiones y unidifusiones, porque al estar equipos en VLAN diferentes, los broadcasts o difusiones que se transmitan sobre la VLAN de IT no van a ser recibidos por los usuarios de la VLAN de recursos humanos. Tampoco se van a visualizar en la VLAN de ventas. Entonces, podemos decir que en este caso se segmentan los dominios de broadcast o de difusión. Al tener segmentados los dominios de broadcast, entonces se puede desarrollar un proceso más óptimo del funcionamiento de la red. Generalmente, cada una de las VLAN está asociado a una dirección IP de red. Entonces, en el caso de la VLAN IT, está asociado a esta VLAN la dirección IP 10.0
10.20 pleca 24. Y para VLAN de recursos humanos, la 10.030 pleca 24. Y para la VLAN de 20, la 10.040 pleca 24. Entonces, en ese rango, los usuarios van a recibir una dirección IP. Entonces, al tener segmentación mediante VLAN, entonces podemos tener dominios de difusión más pequeños. Entonces, mientras más pequeño es un dominio de difusión, entonces más óptimo va a funcionar nuestro servicio. Cuando tenemos dominios de difusiones con grandes cantidades de dispositivos, entonces eso puede generar disminución en el rendimiento de los servicios que utilizan nuestros usuarios dentro de una infraestructura de red. Entonces, esos son elementos importantes que podemos obtener al desarrollar un proceso de segmentación mediante VLAN. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener con el diseño de una red y el proceso de segmentación mediante VLAN? En esta gráfica podemos observar que hay usuarios distribuidos para VLAN diferentes. En el primer switch tenemos usuarios que están en la VLAN 10, que es cuerpo docente. Tenemos usuarios en la VLAN 20, que es estudiante, y usuarios en la VLAN 30, que es invitado. Entonces, al tener separados los grupos funcionales que están dentro de una red, entonces puede desarrollarse múltiples beneficios. De igual forma, en el switch 3 tenemos usuarios de la VLAN 10, que es cuerpo docente, de la VLAN 20, que es estudiante, y de la VLAN 30, que es invitado. Entonces, ¿qué beneficios podemos tener con el uso de la VLAN? Entonces podemos tener dominios de difusión más pequeños. Entonces, al tener dominios de difusión más pequeños, entonces se reduce el número de difusiones que se van a distribuir dentro de esa VLAN. Si hay una difusión o un broadcast que se genere en la VLAN 10, entonces, aunque estén distribuidos por diferentes switches, solamente van a recibir el broadcast los equipos que estén en la VLAN 10. De tal manera que para el resto de dispositivos la red va a seguir funcionando de manera correcta. Entonces, hay menos broadcast que se transmiten. No es lo mismo que 100 equipos estén transmitiendo broadcast a que estén transmitiendo broadcast 30 equipos. Cuanto más equipos hayan en un dominio de broadcast transmitiendo broadcast, entonces eso puede generar lentitud en el tráfico de los usuarios, en el acceso a los diferentes servicios que posee la red. Otro beneficio es la seguridad mejorada. En cuanto a la seguridad, si tenemos un proceso de segmentación de usuarios de acuerdo a su funcionalidad, por ejemplo, cuerpo docente, estudiantes e invitados, entonces vamos a tener una mejor forma de aplicar cualquier política de seguridad a cada uno de los grupos de usuarios que mantengamos pues dentro de una infraestructura de red. Otro beneficio es la eficiencia de IT mejorada. Las VLAN pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes. Entonces, si se desea permitir solamente para el grupo de profesores el acceso a un recurso que se va a utilizar dentro de las sesiones de clase, entonces se puede aplicar mejor una política de seguridad con respecto solamente a ese grupo. Otro beneficio es la reducción de costos. Anteriormente
Si queríamos tener diferentes redes, entonces tendríamos que tener switches independientes. En este caso, mediante la segmentación virtual usando VLAN, entonces un switch puede admitir varios grupos o varias VLAN. Entonces de tal manera que a nivel de comunicación, los usuarios que están dentro de una misma VLAN es como si estuvieran en un switch aparte de los usuarios de otra VLAN, aunque estén dentro del mismo equipo físico. Lógicamente están en switches virtuales diferentes. Mejor rendimiento. Entonces los pequeños dominios de difusión reducen el tráfico y mejora pues el ancho de banda. Mientras menos broadcasts se generen en un dominio de difusión, entonces va a haber menos desperdicio de recursos como ancho de banda o procesamiento. Administración simplificada. Entonces grupos similares necesitarán aplicaciones similares y otros recursos de red. Entonces es más fácil aplicar cualquier política de permisos o restricciones que se deban aplicar a los diferentes grupos de usuarios. Los tipos de VLAN. En el caso de Cisco diferencia grupos de VLAN. Dentro de esos grupos de VLAN tenemos la VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada por defecto en los equipos Cisco es la VLAN 1. Entonces esta VLAN no se puede borrar, no se puede editar. Por defecto todos los puertos vienen suscritos a la VLAN 1. Entonces la VLAN 1, que es la VLAN predeterminada, además de ser VLAN predeterminada, adquiere los siguientes roles. Entonces va a ser VLAN predeterminada, VLAN nativa, predeterminada, VLAN de administración, predeterminada. Entonces podemos tener que la VLAN 1 es la VLAN predeterminada, es la VLAN nativa por defecto y es la VLAN de administración por defecto. Entonces, por lo tanto, yo puedo ejecutar el comando desde el Excel privilegiado show VLAN brief y puedo ver cuál es la VLAN predeterminada. El nombre que trae es default y el ID de la VLAN es 1. Por defecto todos los puertos vienen suscritos a la VLAN 1. Todos. Entonces esta VLAN no se puede borrar, no se puede editar, no se le puede cambiar el nombre a la VLAN predeterminada. En el caso de los equipos Cisco podemos tener los siguientes tipos de VLAN. Tenemos VLAN de datos, ya vimos que la VLAN 1 es la VLAN predeterminada. Luego tenemos la VLAN de datos. Estas VLAN están dedicadas al tráfico que es generado por los usuarios. Entonces, donde los usuarios se conecten, entonces puede ser una VLAN de datos. La VLAN 1 es la VLAN de datos predeterminada en la que están suscritos todos los puertos del switch. Luego tenemos la VLAN nativa. Esto se utiliza solamente para los enlaces troncales. Todas las tramas están etiquetadas en un enlace troncal con el protocolo 802.1q, excepto el tráfico que corresponde a la VLAN nativa. La VLAN nativa por defecto, ya decíamos que es la VLAN 1 por defecto, pero ese rol se puede cambiar, así como el rol de VLAN de datos, también podemos cambiar ese rol a una VLAN diferente que no sea la VLAN 1. Podemos hacer para la VLAN de datos y para la VLAN nativa. Luego tenemos la VLAN de administración. Esto se utiliza para el tráfico SSH o Telnet
cuando necesitamos administrar nuestros switches de manera remota, ya sea mediante Telnet o mediante SSH, entonces necesitamos configurarle una dirección IP a nuestro equipo. Entonces, por defecto, generalmente la VLAN 1 es la VLAN de administración, pero ese rol se puede cambiar por razones de seguridad. También es importante que se asigne una VLAN diferente como VLAN de administración. Otro tipo de VLAN que podemos encontrar es la VLAN de voz. La VLAN de voz se requiere para separar el tráfico de datos del tráfico de voz. Porque al ser la VLAN de voz puede requerir un ancho de banda seguro, alta prioridad de calidad de servicio, capacidad para evitar la congestión, retrasos menores de los 150 milisegundos desde el origen hasta el destino, y toda la red pues debe estar diseñada para admitir la voz. En este caso, por ejemplo, tenemos el switch S1 que tiene el puerto PHY Ethernet 3 y en el switch 1 va conectado al PHY Ethernet 3 en el switch 3, y luego el PHY Ethernet 018 está conectado a un teléfono IP, y luego el teléfono IP va conectada a la PC 5. Entonces el switch está configurado para admitir tráfico de voz. En este caso utiliza la VLAN 150 como VLAN de voz y debe priorizar el tráfico para la VLAN de voz. El puerto 18 del switch está configurado para admitir tráfico de voz. El puerto envía trama CDP para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP. El puerto reenvía las tramas asociadas a la VLAN 150. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de en qué consiste el protocolo CDP. CDP es un protocolo propietario de Cisco. Entonces el puerto PHY Ethernet 18 debería estar suscrito a la VLAN 20, que es la VLAN alumno o como VLAN de datos, y debería estar suscrito a la VLAN 150 como VLAN de voz. Entonces generalmente cuando tenemos VLAN, entonces los equipos que están en la misma VLAN van a poder comunicarse entre sí. O sea, los equipos de la VLAN 10 se van a poder comunicar con los de la VLAN 10 que están en el tercer switch, los de la VLAN 20 con los de la VLAN 20 y los de la VLAN 30 con los de la VLAN 30. Pero no se van a poder comunicar entre VLAN. O sea, los de la VLAN 10 con los de la VLAN 20 no van a poder hacerlo, al menos que tengamos un enrutador, un equipo de capa 3. Entonces solamente cuando agreguemos un equipo de capa 3 vamos a poder desarrollar enrutamiento entre VLAN. Más adelante vamos a poder hacer el proceso de enrutamiento. Vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos para desarrollar procesos de enrutamiento entre VLAN. Siempre que tengamos VLAN y queremos que haya comunicación entre equipos que están en un switch de una VLAN y queremos que se comuniquen con otros equipos que están en otro switch pero en la misma VLAN, entonces vamos a necesitar que podamos hacer conmutación entre múltiples VLAN.
Entonces para eso necesitamos de enlaces troncales de VLAN. En este caso los enlaces troncales de VLAN serían el puerto FA Ethernet 01 en el switch 2 con el puerto FA Ethernet 01 en el switch 1 y el FA Ethernet 03 del switch 1 con el FA Ethernet 03 del switch 3. Entonces esos puertos deberían ser o funcionar como troncales. Si no existen troncales, entonces no va a poder haber comunicación. Entonces un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red. Entonces, ¿cuál es la función que desarrollan los enlaces troncales en un equipo Cisco? En primer lugar, permitir más de una VLAN que atraviese el enlace troncal. Extender la VLAN a través de toda la red. Si no existen troncales, entonces no pudiera haber segmentación y no pudiera haber conectividad, o no se podría ver la VLAN 10 que está conectada al switch 3 como si fuera la misma red de la VLAN 10 que está conectada en el switch 2. Entonces, para permitir esa comunicación y que todos los equipos que pertenecen a la misma VLAN se vean como si estuvieran en el mismo switch, entonces se necesita de un enlace troncal extendido. Entonces, de forma predeterminada, el enlace troncal admite todas las VLAN. El enlace troncal no pertenece a ninguna VLAN. En el caso de los switches Catalyst 2960, estos solamente soportan enlaces troncales con el estándar del IEEE, que es el 802.1q. Entonces, por defecto, utilizan el protocolo de etiquetado. También existe otro protocolo para enlaces troncales, que es el protocolo propietario de Cisco, que se denomina ISL. Entonces, a diferencia de 802.1q, ISL encapsula cada vez que el tráfico correspondiente a una VLAN atraviesa un enlace troncal, entonces lo encapsula dentro de una trama ISL, lo que conlleva a hacer más grande la trama. Entonces, una trama ISL, cuando atraviesa por el enlace troncal, entonces tiene un tamaño mayor a los 1518 que tiene una trama 802.1q. Porque 802.1q lo que hace es, cada vez que se da cuenta que un equipo destino está al otro lado del enlace troncal, entonces lo que hace es etiquetar la trama para que cuando llegue al siguiente switch, el switch 1, entonces sepa hacia dónde enviar esa trama, a qué VLAN. Entonces esa es la función de los protocolos de enlace troncal, como 802.1q o ISL, que el tráfico pueda diferenciarse y saber a qué VLAN corresponde en el proceso de la transmisión. Entonces, como decíamos, el enlace troncal no pertenece a ninguna VLAN. Se utiliza para extender la VLAN a través de toda la red y de tal manera pues que se vean como si estuvieran en el mismo switch. Entonces, si tenemos múltiples redes sin VLAN, ¿qué va a pasar? Cuando hay una difusión de capa 2, entonces los switches van a reenviar la trama de broadcast a todos los puertos del switch, excepto al puerto por donde se recibió la trama. Entonces, si todos los equipos están en la misma red o sin VLAN, entonces todos recibirían y procesarían los broadcasts de todos. Entonces, mientras más equipos hay en una red, o mientras más grande es un dominio
de difusión o de broadcast, entonces va a haber mayor generación de broadcast, de tramas de broadcast. Entonces esas tramas de broadcast consumen recursos de los equipos, consumen ancho de banda, entonces lo cual pues genera disminución en el rendimiento de las funcionalidades de los usuarios, porque hay masividad de transmisiones de mensajes de broadcast. En cambio, cuando tenemos una red segmentada con VLAN, el tráfico de unidifusión, de multidifusión y de difusión se limita a una VLAN. Si un dispositivo de capa 3, para conectar las VLAN, los dispositivos de diferentes VLAN no pueden comunicarse. Entonces, para que haya comunicación, entonces necesitamos de un dispositivo de capa 3, como un switch capa 3 o un router. Entonces, en este caso, por ejemplo, la PC1 se envía una difusión de capa 2 local. Los switches reenvían la trama de difusión, pero solamente los puertos que están configurados en la VLAN 10 son los que van a recibir esa trama de broadcast. Entonces hay una mejor funcionalidad respecto a las transmisiones de broadcast. Entonces ya hablamos acerca de los enlaces troncales. Entonces cuando tenemos entornos de conmutación con múltiples VLAN, entonces para que las tramas que pertenecen a una VLAN puedan enviarse a través de un enlace troncal hacia otro switch, entonces se utiliza el encabezado de IEEE 802.1q, que tiene pues un tamaño de 4. Entonces se agrega una etiqueta. Cuando se crea la etiqueta, se debe volver a calcular el valor del FCS. Recordemos que el FCS es el que permite identificar si una trama se recibió en forma correcta o no. Entonces, al incrementar el tamaño de la trama, entonces se tiene que volver a hacer el proceso de recálculo del valor del FCS. Entonces, cuando se envía a los dispositivos finales, esta etiqueta debe eliminarse y el FCS vuelve a calcular su número original. O sea que este valor se calcula para las transmisiones de un switch a otro. Cuando el switch lo va a enviar hacia un dispositivo final, entonces debe quitar la etiqueta y enviar el valor original sin la etiqueta. Entonces el campo etiqueta tiene 4 campos que son tipo, PRI, CFI y bit. El tipo es un campo de 2 bytes que contiene el hexadecimal 0x8100. Esto se conoce como ID de protocolo de etiqueta o TPID. La prioridad del usuario, que es un valor de 3 bits. El identificador de formato canónico, CFI, que es un valor de 1 bit, que puede admitir pues, tramas de anillo de token, de redes basadas en token o de trama Ethernet. Y el VLAN ID o BID, que es un identificador de VLAN de 12 dígitos, de 12 bits, que puede admitir hasta 4096 VLAN. Bien, entonces ya habíamos mencionado los tipos de VLAN. Entonces, cómo operan la VLAN nativa y el etiquetado de 802.1q. Entonces, el etiquetado se realiza normalmente en todas las VLAN. El uso de una VLAN nativa se diseñó para uso heredado como los concentradores o los hubs. O sea, a menos que se modifique la VLAN 1,
la VLAN 1 pues va a ser la VLAN nativa por defecto. O sea que es un rol que se puede cambiar. Nosotros podemos decir cuál va a ser nuestra VLAN nativa. Entonces en ambos extremos de un enlace troncal deben configurarse con la misma VLAN nativa. Si yo cambio la VLAN nativa de un lado del enlace troncal, entonces puede haber inconveniente en los procesos de comunicación y generalmente va a empezar a enviar una alerta de error de tipo porque no va a haber correspondencia en la VLAN nativa de un lado y en la VLAN nativa del otro lado, donde por defecto pues va a ser la VLAN 1. Entonces cada enlace troncal se debe configurar por separado, con lo que puede ser posible tener una VLAN nativa diferente en cada enlace troncal. Entonces en este caso yo podría decir que mi VLAN nativa es la VLAN 5. De este otro lado pues también debe ser la 5. Pero luego en este otro puerto yo puedo decir que es la 10, que para aquí es la 10 también, VLAN nativa. Entonces podría tener VLAN nativas diferentes para cada enlace troncal. O puedo configurar la misma VLAN nativa en todos los enlaces troncales. Otro tipo de VLAN que suele ser de importancia en las redes convergentes es la VLAN de voz. Entonces los teléfonos de voz over IP generalmente incluyen un conmutador que tiene 3 puertos, un mini switch integrado que tiene 3 puertos. El conmutador utiliza CDP para informar al teléfono de la VLAN de voz. El teléfono etiquetará su propio tráfico de voz y puede establecer el coste de calidad de servicio que se va a utilizar en la VLAN 2, en la capa 2 del switch. El teléfono puede admitir o no etiquetar las tramas que van destinadas para la PC. Entonces en este caso tenemos el puerto 18 que va conectado a un teléfono y luego del teléfono va a la PC 5. Entonces el puerto de tráfico del switch, en este caso el puerto 18, deberá estar configurado para admitir tanto el tráfico de voz como el tráfico de datos. Por lo tanto, entonces indicará al teléfono que etiquete las tramas de voz con la VLAN 150, que además priorice las tramas de voz y que reenvíe las tramas de datos para la VLAN 20. Entonces el teléfono tiene un switch integrado de 3 puertos y generalmente pues viene etiquetado para hacia dónde va la conexión, si va hacia la PC o si va hacia el switch. Entonces generalmente esto genera ahorros porque no tenemos que tener conexiones independientes para el tráfico de voz y para el tráfico de datos. Entonces a manera de ahorro pues suele ser la mejor implementación. Entonces el teléfono IP trae una tarjeta ASIC mediante la cual pues se desarrolla el proceso de separación del tráfico de voz y el tráfico de datos. Entonces el puerto que va hacia la PC debe estar configurado como puerto de acceso y el puerto 1 pues debería estar configurado para voz. Entonces configurado para etiquetar las tramas de tráfico de voz en la VLAN 150. Entonces la VLAN de voz etiquetado con valor de prioridad de clase de servicio de capa 2. La VLAN de acceso también se puede etiquetar con valor de prioridad de calidad de servicio de capa 2 y la VLAN de acceso pues no está etiquetado. Entonces si un puerto está configurado para el soporte de tráfico de voz y de datos,
Entonces podemos ver esa configuración con el comando show interface para Ethernet 018 switch port. Entonces en este caso me dice cuál es el nombre del puerto que tiene, que es para Ethernet 18. Me dice que el modo capa 2 o switch está activo, que el modo de administrativo es estático en acceso, el modo operacional del puerto es en acceso estático. Puedo ver que la administración Administrative Trunking Encapsulation está en negociado. Esto es un protocolo desarrollado por Cisco para enlaces truncales. El modo operacional de la encapsulación del enlace troncal está en nativo. Y dice que la negociación de troncal está apagado. Y puedo ver aquí que dice que el modo acceso de la VLAN para la VLAN 20, que es la VLAN estudiante. Puedo ver aquí que el modo nativo de la VLAN nativa para el enlace troncal es la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Y puedo ver también que la VLAN de voz es la 150. Entonces ahí puedo ver esa información cuando un puerto está asociado a una VLAN de datos y a una VLAN de voz. Entonces, ¿cuál es la configuración que se requiere para las VLAN? Entonces, en los equipos Catalyst de las series 2960, 3650, admiten más de 4000 VLAN. Entonces yo puedo ver aquí show VLAN brief. Entonces me muestra la configuración de VLAN que tenga el switch. En este caso tiene la configuración por defecto, no se ha creado ninguna VLAN. Todos los puertos están suscritos a la misma VLAN, que es la VLAN 1, que es la VLAN default. Y adicionalmente incluye pues otras VLAN por defectos, la 1002 para FDDI, la 1003 para Token Ring, la 1004 para FDDI-NET y la 1005 para TR-NET. Entonces estas son VLAN por defecto para otras tecnologías. Entonces el rango de VLAN que podemos tener, entonces tenemos las VLAN de rango normal que van del 1 al 1005. Estas es utilizado en pequeñas y medianas empresas. Entonces ya sabemos que las VLAN de la 1002 a la 1005 están reservadas para VLAN heredadas. O sea que yo no le puedo poner a otra VLAN 1002 o 1005 porque ya están reservadas para VLAN por defecto de estas tecnologías. Luego tenemos la 1, la 1 y de la 1002 a la 1005 que se crean pues automáticamente y no se pueden eliminar, que son las que aparecen en este resultado que tenemos aquí por defecto. Entonces esas VLAN están reservadas, no se pueden eliminar ni se pueden borrar. Entonces, ¿dónde se almacena el archivo de la VLAN? Entonces el archivo de VLAN se almacena en una base de datos que se guarda en la memoria flash que se denomina VLAN.dat. Todas estas VLAN de la 1 a la 1005 pueden ser administradas y son sincronizadas en conmutadores donde se utilice el protocolo BTP. BTP es un protocolo para gestión centralizada de las VLAN. BTP es un protocolo propietario de Cisco, Virtual Trunking Protocol. Que lo que hace pues administrar de manera centralizada las VLAN. Entonces yo puedo tener switches en estado de servidor, en estado cliente. Entonces las VLAN se crean en el switch que esté en estado de servidor y luego se replican
esa VLAN a los switches en modo cliente, de tal manera que yo puedo tener una gestión centralizada de las VLAN. Si voy a eliminar una VLAN, entonces la elimino desde el switch server, que está establecido como server, y todos los demás switches se van a sincronizar a la configuración que tenga el switch en server. Luego tenemos las VLAN de rango extendido, que son de la 1006 a la 4095. Esta es usada por los proveedores de servicios cuando se requiere pues mayor cantidad de VLAN. Estas no se guardan dentro del archivo VLAN.dat, sino que se guardan en la configuración del switch, o sea, en la running config. Se admiten menos funcionalidades de VLAN y requiere configuraciones de BTP. Entonces, ¿cuáles son los comandos que nos permiten crear VLAN? Entonces, las VLAN se almacenan, ya decíamos, en el archivo VLAN.dat. Estas se crean desde el modo de configuración global. Entonces, para crear una VLAN, entonces cambio al modo de configuración global con el comando configure terminal. Una vez en el modo global, entonces puedo crear una VLAN con el comando VLAN y luego pues le pongo el ID que le voy a asignar a esa VLAN, que ya vimos que tenemos del 2 hasta el 1001 que decíamos aquí, hasta el 1001 yo puedo asignarla como un ID de VLAN. Entonces, una vez que ya tenemos el modo de VLAN, entonces le puedo asignar un nombre como una descripción con el comando name. Le pongo pues el nombre, como venta, como docente, alumno, o el nombre que pues corresponda según sea pues la agrupación que yo voy a establecer dentro de mi infraestructura. Luego pues puedo salirme con el comando en para salirme hacia el modo exit privilegiado. Entonces el siguiente paso, una vez que hemos creado la VLAN, entonces recordemos que por defecto todos los puertos vienen suscritos a la VLAN 1. Entonces al crear diferentes VLAN, entonces el siguiente paso es definir la membresía de los puertos o cambiarlas de la VLAN por defecto, que es la VLAN 1, a una nueva VLAN o a la VLAN pues que corresponda. Entonces para hacer la suscripción de un puerto a una VLAN determinada, entonces tengo que estar en el modo global. Una vez que estoy en el modo global, tengo que entrar al modo de configuración de interfaz con interface y pues el nombre y el número del puerto. Por ejemplo, interface a Ethernet 0 pleca 1. Entonces, una vez que ya entro a ese puerto, entonces voy a cambiarme al modo de configuración de interfaz. Entonces, dentro del modo de configuración de interfaz, entonces recordemos que los puertos de los switches pueden operar en dos modos, que son troncal y acceso. Troncal son los puertos para las conexiones entre switches, para permitir que haya múltiples comunicaciones de VLAN entre switches. Pero cuando un puerto voy a tener conectado un servidor, una PC, una impresora o cualquier dispositivo final, entonces ese puerto debe operar en el modo de acceso. Entonces eso es lo que le decimos aquí, switch port mode access. O sea, un puerto que no va a ser troncal. Una vez que ya definí que el puerto va a ser de acceso, entonces le digo cuál va a ser la VLAN a la que va a estar asociado este puerto. Entonces eso se lo indico con el comando switch port access VLAN y luego pues el ID de la VLAN a la que ese puerto va a estar suscrito. Entonces en este caso, por ejemplo, nos dicen crear la VLAN 20. VLAN 20, a esa VLAN se le asigna el nombre estudiante. Luego se crea la VLAN 150, que es la VLAN de voz, entonces se dice name voice. Luego
ya se crearon las VLAN, entonces ahora se suscriben los puertos a la VLAN, en este caso el puerto 018, File Ethernet 018. Una vez que ya ingresamos al puerto 018, me muestra aquí el modo de configuración de interfaz, entonces le digo Switch Port Mode Access. Ya le dije que este puerto va a ser de acceso, luego le digo Switch Port Access VLAN 20 y luego pues habilito calidad de servicio con MLSQ Trust Cost y luego le digo que con Switch Port Voice VLAN 150, que esta va a ser la VLAN de voz. Entonces luego, una vez que ya tenemos creada la VLAN, entonces yo puedo usar los comandos show VLAN summary y ahí me va a dar detalles de cuántas VLAN existen, cuántas VLAN pueden ser administradas por el protocolo VTP o que están en un dominio VTP y cuál es el número existente de VLAN extendidas. Recuerden que hay dos grupos: las de rango normal, que son de la 1 a la 1005, y las de rango extendido, que son del 1006 a 4096. También podemos usar el comando show interface VLAN 20 y aquí me va a decir los puertos que están suscritos a una VLAN determinada. No, perdón, puedo ver la SBI para esta VLAN. Dice que la VLAN 20 is up, Line Protocol is up. Puedo ver la dirección MAC que tiene esta interfaz virtual. Puedo ver el ancho de banda, el encapsulamiento y demás detalles con respecto a esa interfaz. Entonces podemos ver en el caso de Show VLAN Brief o Show VLAN Summary. Show VLAN Summary, que me muestra pues las VLAN que han sido configuradas, el ID de la VLAN, el nombre que tienen. Entonces aquí podemos ver diferentes parámetros que podemos usar junto al comando show VLAN. Puedo usar show VLAN brief, show VLAN name o show VLAN summary. Diferentes pues parámetros que puedo ejecutar para ver diferente información respecto a la VLAN. Bien. Entonces, ¿cómo podemos probar o verificar si hemos cambiado la pertenencia del puerto correcto a una VLAN? Entonces, para ver, en este caso, tenemos interface Ethernet 018. Hicimos no switch por access VLAN. Entonces, en este caso tenemos la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Puedo ver la VLAN 20 que se ha creado, que es VLAN estudiante, está activa y no tiene ningún puerto asociado en este momento. Puedo darle ahora show interface Ethernet 018 switch port. Entonces en este caso puedo ver que es un puerto capa 2. Puedo ver aquí el modo o en qué VLAN está asociado el puerto. En este caso pues en la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Entonces podemos usar esos comandos para verificar la suscripción de los puertos a una VLAN determinada.
Ahora podemos eliminar también las VLAN. Si hemos creado una VLAN, las VLAN las podemos eliminar con el comando no VLAN y el ID de la VLAN que debo eliminar. Entonces, cuando eliminamos una VLAN, los puertos, si ya tenemos puertos que están suscritos a esa VLAN, los puertos no son reasignados nuevamente. Entonces se debería considerar que antes de eliminar una VLAN, si tenemos puertos asociados a esa VLAN, pues asignarlo o reasignarlo a otra VLAN diferente, porque de otra forma pues los puertos quedan pues en nada. Entonces cuando le demos show VLAN brief, entonces no nos va a mostrar esos puertos hasta que los reasignemos. Entonces elimine todas las VLAN. Si voy a eliminar una sola VLAN, entonces desde el modo de configuración global le doy no VLAN y el ID de la VLAN que quiero eliminar. Pero si yo quiero eliminar todas las VLAN, entonces debo ejecutar el comando desde el Excel privilegiado delete flash VLAN.dat o simplemente también le doy delete VLAN.dat y de esa manera borro todas las VLAN. Solamente que estas VLAN no se van a eliminar hasta que el switch se reinicie, hasta que le dé reload al switch. De otra forma, pues las VLAN siempre van a quedar cargadas en la memoria RAM del switch. Entonces, para restaurar el valor predeterminado de fábrica, entonces o desconecto el cable de la corriente del switch, o borro la configuración de inicio y elimino el archivo VLAN.dat y pues lo reinicio el switch y debe cargar pues con la configuración por defecto. Bien, los troncales de VLAN. Entonces, ¿cómo configurar un puerto de modo troncal? Entonces recordemos que los puertos troncales no pertenecen a ninguna VLAN y se utilizan para el transporte del tráfico de todas las VLAN. Entonces, si yo quiero configurar un puerto en modo troncal, entonces tengo que irme al modo de configuración global. Desde el modo de configuración global, entonces le doy interface y pues el nombre y el ID del puerto. Entonces, una vez que ya estoy en modo de interfaz, entonces utilizo el comando switch for mod trunk. Entonces utilizo el comando switch for mod trunk. Adicionalmente, si vamos a asignar una VLAN nativa diferente a la VLAN 1, entonces puede usar el comando switch for trunk native VLAN y el ID de la VLAN, que va a funcionar ahora como VLAN nativa. Recuerde que la VLAN nativa no etiqueta el tráfico de esa VLAN. Entonces, generalmente se utiliza para el tráfico de gestión de los switches como VLAN nativa. Adicionalmente, como el enlace troncal por defecto permite el tráfico para todas las VLAN, entonces también podemos desarrollar restricciones y decir que VLAN son las que van a permitirse que envíen su tráfico por el enlace troncal. Entonces, para eso podemos usar el comando switch for trunk allowed VLAN y pues luego la lista de VLAN que yo voy a permitir dentro del enlace troncal. Si yo no permito una VLAN dentro de ese enlace troncal y tengo equipos suscritos a esa VLAN en switches diferentes, entonces esos equipos no se van a poder comunicar entre sí por la restricción que yo estoy estableciendo sobre el enlace troncal. Entonces podemos verificar la configuración del enlace troncal con el comando show interface para Ethernet 01 switch port. Entonces puedo ver primero que el puerto PHY Ethernet 01 se ha configurado como puerto troncal.
y se ha eliminado, en este caso, se eliminó la VLAN nativa del enlace troncal. Dice no switch port trunk native VLAN 99. Entonces, inicialmente este puerto parece que tenía configurado como VLAN nativa la VLAN 99. Entonces, al anteponerle no al comando, entonces lo regresa a la VLAN nativa por defecto, que es la VLAN 1. Entonces yo puedo ver aquí luego con show interface para Ethernet 01 switch port, el puerto 01 dice que está en modo administrativo, modo troncal. Modo operacional, trunk. Recuerden que decíamos que hay dos modos, modo acceso y modo troncal. Modo acceso es cuando vamos a conectar un equipo final y modo troncal cuando lo vamos a interconectar a otro switch y hay VLAN creadas para que se puedan comunicar. Luego veo que el protocolo de encapsulamiento de enlace troncal que está configurado es .1Q o el 802.1Q, que es el estándar. El modo operacional del encapsulamiento del troncal es 2.1Q. El modo de negociación de trunking está habilitado. La VLAN nativa, que en este caso es la VLAN 99. Y aquí dice que el enlace troncal permite el paso de todas las VLAN. Todas las VLAN están permitidas en el enlace troncal. Entonces, si queremos restablecer la configuración predeterminada del puerto que ha sido configurado como enlace troncal y permitir que todas las VLAN pasen por el enlace troncal, entonces pues, le doy no switch port trunk allow VLAN y no switch port trunk native VLAN para restablecer que la VLAN nativa es la 1 y que en el enlace troncal van a estar permitidos todas las VLAN pueden transitar sobre el enlace troncal. Entonces aquí tenemos el puerto 01 donde me dice que la VLAN, el modo acceso es en la VLAN 1, modo trunk, y que el trunking permite pues, a todas las VLAN. Entonces si yo quiero luego pues que un puerto ya no sea troncal, entonces pues simplemente le digo switch port mode trunk, perdón, switch port mode access, y el puerto pues va a dejar de ser un puerto de troncal y se va a convertir en un puerto de acceso. Bien, ahora vamos a pasar a una parte práctica sobre la configuración de VLAN. Para eso yo tengo establecido una topología previamente que ha sido configurada. Entonces, recordemos de la configuración de la VLAN. Entonces vamos a ponerle un nombre a este switch, ponerle switch A. Y en el switch A voy a crear 3 VLAN. De acuerdo a lo que dice el diagrama. VLAN 100, VLAN 110 y VLAN 50. Entonces, si yo quiero crear una VLAN, entonces del modo global le doy VLAN 50. Entonces entro al modo de configuración de VLAN, desde ahí le puedo dar name y le puedo poner un nombre. Puedo poner gestión. Esta va a ser la VLAN de los switches. Esa es una manera de configurar VLAN, de crear una VLAN. Entonces yo puedo darle show VLAN. Entonces show VLAN me va a mostrar la nueva VLAN que he configurado.
Entonces, como podemos ver aquí por defecto, tiene la VLAN 1 y todos los puertos vienen suscritos a la VLAN 1. Y me muestra pues las VLAN adicionales para otras tecnologías que él trae pues configuradas. Entonces Show VLAN Brief me muestra pues un poco más resumida esa información de Show VLAN. Con Show VLAN me muestra otra información en la parte de abajo relacionada a las VLAN que están creadas, el tipo de VLAN que tienen asignada, el nombre de la VLAN. Este detalle, eso no aparece cuando yo ejecuto pues solamente Show VLAN Brief. Otra manera que puedo usar para crear VLAN es entrando a la base de datos de VLAN, VLAN Database, ¿sí? Bueno, esta parte no la vamos a poder comprobar ahorita, no recuerdo el comando. Bien, si yo creo una VLAN y no le asigno un nombre, voy a dar VLAN 100. Cuando yo no le asigno un nombre a una VLAN, entonces yo le doy Show VLAN Brief, entonces tengo la VLAN 100, él por defecto le asigna el nombre VLAN y un dígito y un número de 4 dígitos, que son pues en este caso VLAN 0100. Si a las 50 no le hubiera puesto nombre, entonces dijera VLAN 0050 en este caso. Entonces ya tengo esa VLAN. Puedo crear otra VLAN, VLAN 110, el nombre que en este caso le puse a la 110. Bueno, no tengo asignado ningún nombre de la VLAN 100 ni para la 110. Entonces le vamos a poner alumnos. Se le doy Show VLAN y ahí pues me sale la 110 alumnos. Entonces si yo puedo crear más VLAN, VLAN 80, VLAN nativa, net, name, nativa, name nativa, entonces Show VLAN. Entonces ya tengo creadas varias VLAN, 4 VLAN. En este momento ninguna VLAN tiene puertos asignados. Entonces el siguiente paso es suscribir los puertos a la VLAN. Entonces voy a suscribir, en este caso de acuerdo al diagrama, en el switch A, el puerto 1, a ver qué puertos son. Vamos a activar las etiquetas para que nos muestren qué puertos están conectados, el 1 y el 1 aquí. Entonces le doy Interface PHY Ethernet 01. Entonces el puerto PHY Ethernet 01 me dice que está suscrito a la VLAN 100. La VLAN 100. Entonces switch port, primero le digo que es un puerto de acceso, y luego pues cambio
Ahora ya no va a estar en la VLAN por defecto, sino que va a estar en la VLAN 100. La etiqueta que tenemos aquí, estos están en la VLAN 100. VLAN 100. Entonces le digo switch port access VLAN 100. Y luego el puerto 10 en la VLAN 110. Entonces interface PHY Ethernet 010 switch port modo acceso switch port access VLAN 110. Entonces cuando yo le dé show VLAN brief, entonces voy a visualizar que ahora el puerto 1 y el puerto 10 ya han cambiado, ya no están en la VLAN por defecto, sino que ahora pertenecen a la VLAN 100 y a la VLAN 110, estos dos puertos. Bien, ahora podemos eliminar una VLAN. Para eliminar una VLAN, pues simplemente le damos no VLAN y el número o el ID de la VLAN que yo quiero eliminar. Por ejemplo, puedo eliminar la VLAN 100. Entonces recordemos que a la VLAN 100 está suscrito el puerto PHY Ethernet 01. Entonces, ¿qué pasa con el PHY Ethernet 01? Show VLAN brief. Entonces podemos ver que ya no está la VLAN 100, pero que en esta parte, si se fijan, tampoco aparece el puerto PHY Ethernet 01. Cuando uno elimina una VLAN, y si esa VLAN tiene puertos asociados, entonces no me va a aparecer en este caso. Pero sí, pues me va a aparecer en el showroom config. O sea, allí sí me aparece y me dice que todavía está suscrito a la VLAN 100. Pero en el show VLAN no me lo muestra, porque al no existir la VLAN, pues el puerto queda como en el limbo, ¿verdad? Queda en el aire sin ningún tipo de asociación, y por eso pues no me lo muestra hasta que o lo asociamos a una nueva VLAN o creamos nuevamente la VLAN. Entonces en este caso la vamos a crear VLAN 100 main docente. Entonces show VLAN, ahora pues ya me va a aparecer puerto 1, ¿verdad? Porque volví a crear la VLAN. Para suscribir varios puertos a una VLAN, entonces por ejemplo lo podemos hacer con el comando interface range PHY Ethernet 02 al PHY Ethernet 9, por ejemplo. Entonces yo le puedo dar switch port node access switch port access VLAN 100. Entonces de esta manera yo puedo suscribir varios puertos de una sola vez a una VLAN. Entonces si yo le doy showroom, entonces voy a ver que todos tienen la misma configuración. Eso es para suscribir varios puertos a una VLAN. Ahora vamos a crear la VLAN en el segundo switch. En el switch 2 se le va a poner switch A, switch B. Entonces vamos a crear la VLAN 50 main gestión VLAN 100 main docentes VLAN 110 main alumnos. El nombre es únicamente como un comentario.
VLAN 80 main nativo. Entonces le puedo dar show VLAN para ver que todas las VLAN ya están creadas, las VLAN que he definido. Ahora el siguiente paso pues es configurar bien, ya tenemos creadas las VLAN. Entonces ahora vamos a suscribir los puertos. Entonces vamos a suscribir los puertos del PHY Ethernet 01 hasta el 9 en la VLAN 100. Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 100. Y voy a suscribir del 10 hasta el 15 en la VLAN 110. Entonces voy a verificar los VLAN brief. Ya veo que tiene puertos asociados, la VLAN 100 y la VLAN 110. Entonces por defecto la VLAN 50 va a ser la VLAN de gestión. Entonces por defecto la VLAN 1 es la VLAN de administración de los switches. Si yo quiero gestionar un switch, entonces le pongo la IP en la VLAN 1. Pero en este caso vamos a definir que la VLAN 50 va a ser la VLAN de administración del switch. Entonces para volverla VLAN de administración, entonces lo que hacemos es crear una SBI, Interface VLAN 50, y a la VLAN 50 le ponemos la dirección IP que vamos a utilizar para gestionar el equipo, 188.50.2 y su máscara. Le damos no shutdown y allí ya convertimos a la VLAN 50 en la VLAN de gestión del switch. Entonces de igual forma, entonces vamos a definir interface VLAN 1, perdón, VLAN 50 como la VLAN de gestión. IP address 192.168.50.3, la máscara y no chupa. Entonces ya tenemos creadas las VLAN en los equipos. Entonces estas PC están en la misma VLAN y estas están en la misma VLAN. Entonces vamos a comprobar la comunicación. Entonces esta PC tiene la 102 y la del otro lado tiene la 103. Entonces hacemos un pin a la 192.168.103. Entonces, como podemos ver, en este momento no hay comunicación. Como tenemos diferentes VLAN y yo quiero comunicar esta PC con esta otra PC, entonces para que pueda haber comunicación tenemos que configurar enlaces troncales si queremos tener un dominio de VLAN extendido.
Entonces para eso pues necesitamos configurar el puerto Gigabit 01 como enlace troncal. Entonces para eso vamos a entrar al puerto Interface Gigabit 01 y este puerto lo vamos a configurar como troncal. Switchport Mode Tron. Entonces en el otro lado también puedo, aquí ya me dice que el puerto se ha pues convertido en troncal porque como son equipos Cisco, ellos tienen un protocolo que se llama DTP, que es para negociación de enlaces troncales y por lo tanto se ha convertido en troncal. Pero de igual manera también lo puedo convertir en troncal este puerto. Con Switchport Mode Tron. Entonces, ¿qué pasa ahora que ya he convertido a troncal el enlace? Entonces volvemos a hacer el pin. Vamos a ver. Ahora que ya convertimos a troncal, entonces ahora sí ya debería haber comunicación. Si todo está configurado en forma correcta, entonces ya vemos que empieza a responder. Porque el enlace troncal pues no pertenece a ninguna vila y permite que haya comunicación. Entonces esta otra PC también debería poder hacerle ping a la 192, 168, 110, 110, 3. Entonces ahí hay comunicación. Los switches también pudieran hacerse ping entre sí. Ping a la 192, 168, 50, 3, que es el otro switch. Entonces ahí ya hay comunicación, como podemos ver ahí, entre los switches. Bien. Otros comandos que podemos aplicar al enlace troncal que ya mirábamos. Entonces podemos cambiar la VLAN nativa. Entonces le podemos decir switchport tron native VLAN, que en este caso es la 80. Native VLAN 80. Entonces ahí ya me dice que cambié la VLAN nativa a la 5. Pero como el otro enlace en el otro extremo todavía no he cambiado, me dice que en el switch B hay un error de tipo de VLAN, diferencia de VLAN de la VLAN 1. Por este lado, en el switch A tengo la VLAN 80 como VLAN nativa y en el otro me dice que tengo la VLAN 1. Entonces en el otro lado, pues para que ya no me siga mandando ese error, entonces pues igual tengo que cambiar la VLAN nativa, switch por tron native VLAN 80 y ya pues va a dejar de mandar ese mensaje. Lo otro que podemos hacer es restringir la VLAN, switch por tron allow VLAN. Por ejemplo, decir que se comunique la 100, la 80, pegado tiene que ser 100, 80, la 50. En este caso estoy omitiendo la VLAN 110. Entonces en el otro extremo voy a hacer el mismo proceso. Entonces switch por tron low VLAN y solo voy a permitir la 100, la 80 y la 50. Entonces no estoy permitiendo la 110.
Entonces, ¿qué va a pasar con estas PC que están en la 110? Entonces, si yo le hago ping otra vez al otro equipo del otro lado, entonces no va a haber comunicación porque estoy restringiendo a esta VLAN. Entonces no va a haber comunicación porque esa VLAN no está permitida dentro del enlace troncal. Entonces veamos los comandos para enlace troncal. Puedo dar show interface gigabit 01 switch port. Entonces aquí me dice que el puerto gigabit 01 está configurado como enlace troncal, el modo operacional troncal, el encapsulamiento para el enlace troncal es .1Q, modo operacional de enlace troncal es .1Q. Y aquí me dice que las VLAN que están habilitadas en el enlace troncal son las 50, la 80 y la 100. Las VLAN que están permitidas en el enlace troncal, por defecto sí que están permitidas todas, ¿verdad? Todas. Le puedo dar también show interface tron, show interface tron. Entonces aquí me dice que el gigabit 01 está encendido como troncal, que utiliza el encapsulamiento 802.1Q, el estatus es troncal y que la VLAN nativa es la 80. Dice que las VLAN que están permitidas en el enlace troncal son las 50, la 80 y la 100. Además, me dice que las VLAN que están permitidas y activas en el dominio son las 50, la 80 y la 100. Y VLAN que están en spanning tree, las 50, la 80 y la 100, por la restricción. Entonces, si yo quiero eliminar VLAN, toda la VLAN, entonces usamos el comando delete flash .vlan.dat. Si quiero eliminar todo el archivo de la VLAN, ahí me pregunta que confirme si la quiero borrar. Si la quiero borrar, entonces le doy enter, confirmar, enter. Entonces si yo le doy show VLAN, en este momento me van a aparecer porque están dentro de la configuración que está guardada en la RAM. Entonces por eso me aparece. Entonces hasta que yo lo reinicie o apague el switch, entonces se van a borrar las VLAN. Pero en este caso pues solamente estoy borrando las VLAN, no estoy borrando la configuración. Entonces también debería borrar la configuración para restablecer el switch. Bien, entonces eso es lo que tenía para compartirles en este momento con respecto a la configuración de las VLAN.